Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, un espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Y es que hoy vamos a viajar 50 años atrás, a mayo de 1968, el mes en el que miles de estudiantes desataron la mayor huelga general que se haya vivido en la historia de Francia. Para esto nos acompaña Amalia Boyer, ella es profesora franco-colombiana de la Universidad del Rosario de Filosofía. Amalia, un placer que esté con nosotros y comencemos por explicar qué pasó en mayo del 68. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mayo del 68 fue una gran revuelta espontánea, principalmente contra el autoritarismo de las instituciones, no solamente del Estado, no era solamente una revuelta contra el Estado de Gaulle, sino realmente contra todas las instituciones educativas, del trabajo, etc. Es también una revuelta contra el capitalismo, contra el imperialismo y contra la sociedad de consumo. La chispa que desató este mayo del 68, donde comenzó este gran incendio, prácticamente fue unos meses atrás, no en mayo, sino en marzo, en la Universidad de Nanterre. Un grupo de estudiantes estaba inconforme con varios temas. ¿Qué era lo que estaba en juego para ellos? Sí, en el mes de marzo se da un movimiento que se llama el Movimiento 22 de marzo en la Universidad de Nanterre. Este movimiento se venía organizando ya desde el año anterior y tenía que ver con unas reivindicaciones de corte también cotidiano. Por ejemplo, en la universidad estaban separados los dormitorios de las estudiantes mujeres y los estudiantes hombres, entonces se estaba pidiendo la libre circulación dentro de la universidad, pues obviamente cuestionando el orden moral que estaba generando estas diferencias o esas, digamos, separaciones de los espacios de los estudiantes. Entonces hay ese tipo de reivindicación, pero también había una militancia muy fuerte porque dentro de este grupo pluralista, pues donde habían anarquistas, trotskistas, situacionistas, habían muchos que estaban contra la guerra del Vietnam. Ellos tenían entonces unas reuniones para criticar la guerra del Vietnam y en ese momento detuvieron 6 estudiantes y el 22 de marzo entonces los estudiantes se tomaron el edificio administrativo de la Universidad de Nanterre en, digamos, respuesta a esa represión que se dio de los estudiantes que protestaban contra el Vietnam y en esa ocupación que hicieron del edificio administrativo pusieron en marcha, digamos, la forma como ellos entendían que debía ocurrir la acción, es decir, una forma de acción directa bajo un modelo más bien de democracia directa que se organizaba por asambleas generales en las cuales todos y cada uno tenía derecho de participar, eran asambleas abiertas, entonces no solo abiertas a los estudiantes, sino incluso al resto del personal de la universidad para pronunciarse sobre los asuntos de la universidad y de su propia vida estudiantil, pero también asuntos que tienen que ver con el resto de las cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Lo interesante es cómo estas revueltas que comienzan en la Universidad de Nanterre migran a la Universidad de Sorbona, la universidad más prestigiosa quizá en el mundo de corte francés, y los estudiantes aquí ya empiezan a proponer otro tipo de rebeldía, y es una en la cual dicen: nosotros no queremos ser los futuros ejecutivos que vayamos a explotar las clases obreras, las clases campesinas. ¿Por qué se da este pensamiento entre los estudiantes de esta época histórica de Francia? Sí, inicialmente en la Sorbona se hace una ocupación en respuesta a la medida represiva que se tuvo contra los estudiantes de Nanterre. Esto debía ser una ocupación pacífica, pero resulta que la justificación que se da en el momento es que se piensa que podría haber una tensión entre los estudiantes de izquierda que están protestando y unos estudiantes de ultraderecha. Entonces se deja ingresar, el rector pide que ingresen las fuerzas del orden a la Universidad de la Sorbona y esa es la primera vez que esto ocurre y los estudiantes pues responden muy mal a esa medida represiva que viola la autonomía universitaria. Y entonces ahí sí entra un cuestionamiento que se va diseminando a través de todos los estudiantes de cuestionamiento del orden, no solo de la universidad, sino de la forma como está, digamos, pensada la sociedad. La policía entra a reprimir estas revueltas estudiantiles y ya se extrapola lo que estaba sucediendo en la Sorbona al barrio latino. Comienza la Noche de las Barricadas, por ejemplo, que es uno de los sucesos más fuertes del mayo del 68, donde hay 1000 heridos en una sola noche. Pero sin lugar a dudas, mayo del 68 no fue y no es lo que hoy en día concebimos, sino entran los obreros en el escenario de mayo del 68. ¿Cómo hay este romance entre los trabajadores de Francia y los estudiantes?
Sí, los estudiantes de hecho están cuestionando el autoritarismo de las instituciones y los valores morales de la familia, pero también están pensando un nuevo mundo, un mundo distinto en el que se transformen de manera radical las formas de vida, las formas de existencia, el mundo mismo, y esto implica pues que para los estudiantes la situación de los obreros es muy importante, la situación de los trabajadores. Entonces, inicialmente cuando se comienza a mirar desde el lado de los obreros lo que está pasando con el movimiento estudiantil, pues existe una gran sospecha, ¿no? Una sospecha de que quizá las reivindicaciones de los estudiantes tienen que ver con los intereses de un grupo de pequeños burgueses y que quizá no tengan que ver con las reivindicaciones propias de su clase y de su condición obrera. Afortunadamente, yo pienso, ellos entienden que las reivindicaciones son de otro corte, no son puramente económicas y políticas, sino que requieren una transformación completa de los principios o de los valores que organizan la sociedad, y en ese sentido es que se van sumando poco a poco, porque inicialmente hay una toma de distancia de los obreros, pero luego el Partido Comunista se va a sumar y los sindicatos también, pero hay una forma de autoorganización que va a darse también en estas huelgas. Se habla de una huelga general salvaje porque precisamente no responde a una orden que va a enviar, digamos, la presidencia del sindicato, sino que se da de manera espontánea. Y eso es lo que es interesante, que esta otra forma de autoorganización es la que está proponiendo el movimiento estudiantil y es la que es acogida por los obreros, y por eso se da, digamos, esa revuelta social de esa magnitud. Y así es como más de 9 millones de personas, entre 9 y 10 millones de trabajadores paralizan toda Francia. Y yo le quiero compartir un punto de uno de los panfletos que se repartió desde la Sorbona el 16 de mayo del 68, que dice que la humanidad empezará a ser feliz el día en que el último burócrata haya sido colgado con las tripas del último capitalista. ¿Usted cómo interpreta esto? Sí, es una consigna muy interesante porque de hecho está cuestionando qué es lo que constituye la felicidad de la vida de uno. Y efectivamente, pues la fórmula esta de métro, boulot, dodo, ¿no? Ir a tomar el transporte, ir a trabajar, ir a dormir, pues no es lo que puede aspirar ni un estudiante, ni un obrero, ni ninguna persona. Entonces hay un cuestionamiento de esta sociedad que genera instituciones burocráticas que cortan la relación entre las personas, y no solo entre las personas, sino de las personas con respecto a sus propios proyectos o planes de vida. Y también hay una crítica al capitalismo por la manera en que produce una serie de desigualdades y de injusticias a nivel, digamos, de sistema económico. Entonces ese cuestionamiento está allí, pero también yo encuentro que esa fórmula es bastante violenta, ¿no? Y puede anticipar de alguna manera el que varios de estas personas que comenzaron, digamos, a cuestionarse asuntos en el 68, pues hayan tomado armas más adelante. A mí me gustan más otros lemas o eslogans que surgieron en el 68, como por ejemplo el que dice: sea realista, pida lo imposible. También me gusta mucho el que dice: prohibido prohibir, ¿no? O el de la imaginación al poder. Y yo creo que esto es, digamos, lo que hace que mayo del 68 no sea solamente un fenómeno histórico, sino que sea un acontecimiento. Un fenómeno histórico tiene sus causas, tiene sus consecuencias, y uno puede analizarlas a nivel político, a nivel económico. Digamos que desde la filosofía lo que me puede quizá interesar más del mayo del 68 es como una especie de horizonte, de un acontecimiento que genera una ruptura que va más allá del fenómeno histórico y que implica la posibilidad de pensar, de cuestionar el mundo tal cual como está en ese momento y de intentar imaginar o pensar un mundo distinto. Y creo que eso aún a nosotros nos sirve hoy en día. ¿Y sí cambió la sociedad después de mayo del 68? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuál fue el impacto, el coletazo que, por ejemplo, tuvo mayo del 68 en nuestra región, en América Latina? En un cierto nivel, en el nivel del estado de cosas, no cambiaron tantas cosas. Algunas sí cambiaron, por ejemplo, las reivindicaciones de los obreros que fueron pactados en el acuerdo de Grenelle, aumentó el SMIC a 35%, aumentó a una cuarta semana de descanso, la posibilidad de constituir sindicatos al interior de las empresas, también en el mundo estudiantil, una representación de los estudiantes en los consejos de facultad. Se dieron unas reformas, pero no se hizo una revolución completa, es decir, donde se pudiera realmente sacudir los valores de manera fundamental y profunda como se
esperaba y como se pedía. Entonces, por eso se habla con frecuencia de una revolución fallida. Sin embargo, creo que en términos de movimientos sociales, los años que siguieron, los años 70, ve la emergencia del movimiento feminista, de los movimientos, es decir, una serie de movimientos sociales y civiles muy importantes que aún hoy para nosotros son absolutamente relevantes. Quizá la política pasa más hoy por ese tipo de movimientos que por la organización de partidos políticos. Entonces, creo que eso es un efecto muy interesante a largo plazo que vemos globalmente. En cuanto a América Latina, yo pienso que hay unos procesos que son paralelos, que son distintos, pero lo interesante de tomar la perspectiva del acontecimiento en vez del fenómeno histórico es que en el acontecimiento podemos ver cómo, aunque ocurran cosas muy distintas en distintos lugares, se generan unas resonancias que permiten la magnificación, la amplitud de un movimiento. Entonces, en América Latina, pues en el 68 estaban ocurriendo otras cosas que tenían que ver con los procesos propios de la región, pero entre las cosas importantes que sucedieron, por ejemplo, fue un cambio de la Iglesia con relación a la sociedad. Con la gran conferencia que se hizo del episcopado que se hizo en Medellín en el 68 en Colombia, que era una conferencia latinoamericana, pero que ocurrió en Medellín, pues allí la Iglesia asumió la opción de estar del lado de los pobres. Y surge todo ese movimiento de teología de la liberación, que es muy importante para la región y en el cual las ciencias humanas y sociales tienen un lugar de gran importancia. Es decir, se entiende la relación entre salvación y liberación como algo que pasa por también un conocimiento de las ciencias sociales y una respuesta hacia la sociedad y a ponerse del lado, digamos, de los pobres y de luchar por sus reivindicaciones también. Amalia, muchísimas gracias por este viaje a mayo del 68, por la resonancia que tuvo en esta parte del mundo, y a ustedes los invitamos a que esta y otras historias las visiten en nuestro sitio web france24.com.